Vamos a cambiar de tema. Metro de Santiago cumple 46 años de funcionamiento. 7 líneas y más de 130 estaciones componen la red actualmente, aunque ya se trabaja en sumar al menos otras 3 para agilizar el traslado de los capitalinos. Vamos a hacer un balance del servicio, los desafíos y metas a futuro. Para eso estamos con el presidente de Metro, Luis de Granch. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, son 46 años desde que se puso la primera piedra, digamos, del tren subterráneo y ha sido toda una historia y una que continúa, de hecho, con lo que ha sido ya la conexión entre los túneles, con las nuevas líneas, la posibilidad de que desplazamientos que duraban horas duren un par de minutos. Vamos con el balance un poco. ¿Cuál es la sensación también desde Metro, desde estos 46 años de historia en el aporte que se ha entregado? Bueno, es una historia larga, son décadas de trabajo, son décadas de ir mejorando la calidad de vida a millones de familias. El inicio de operaciones fue el 15 de septiembre de 1975. Cumplimos 46 años desde que empezamos a operar la línea 1, que en esa época, ¿cierto?, fue construida a tajo abierto por la Alameda, que es una tecnología impensada hoy en día, y que funcionaba en esos 8 kilómetros entre San Pablo y Moneda. El inicio de obra fue a fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el año 69 más o menos, sí. Y después todos los gobiernos posteriores fueron sumando. Así que es una historia de trabajo, de orgullo, de crecimiento. Todavía tenemos colegas dentro de Metro que llevan casi 50 años, es decir, llevan trabajando en la empresa desde antes que empezara a operar la línea 1. Así que imagínate la cantidad de historias, de anécdotas y lo lindo que ha sido la historia de esta empresa. Claro, el decreto que crea Metro, de hecho, es algo que me mandaron, no es que yo lo sepa, porque hay una historia bien larga aquí del tren subterráneo, pero el 24 de octubre del 68 se firma el decreto por parte del presidente Eduardo Frei Montalva, pero esto venía de antes. Los primeros bosquejos de la idea de tener en la capital un tren subterráneo son de 1961, o sea, también considerando lo que era pensar, quizás no podemos proyectarnos y pensar en 1961 cuando se veía la idea de un metro, o sea, también entendiendo lo que es el contexto histórico y también la tecnología bien revolucionaria que se tuvo que aplicar en esos bosquejos y finalmente ir concretando las distintas líneas. Bueno, efectivamente, ya a principios de la década del 60, como bien señalas tú, hay una serie de profesionales que empiezan a impulsar el crecimiento y la creación del Metro de Santiago, entre ellos el arquitecto ya fallecido, ¿cierto?, Juan Parroquia, académico de arquitectura de la Universidad de Chile, que fue un gran profesional, fue el primer presidente de Metro, por decirlo de alguna forma, porque era el director del proyecto, y ya empezó a crecer. Si tú ves estos bosquejos que habían de la década del 60, no son tan diferentes de varias de las líneas actuales, entonces eso muestra consistencia en los procesos de planificación y en lo que fue la proyección de la ciudad a futuro, con 50 o 60 años incluso de diferencia, así que es un continuo de colaboración, de trabajo en equipo que ha permitido finalmente llegar a la red que tenemos ahora con 140 kilómetros y seguir proyectándonos a futuro para llegar a 215 kilómetros en el 2030. El 75, de hecho, leí acá, 6 años después de todo este proceso de bosquejo, de análisis, de pensar lo que era la tecnología y una situación que iba a cambiar, digamos, la capital, comienza los primeros tramos de la línea 1. Leí acá, desde San Pablo hasta Moneda, que debe haber sido todo un hito para los capitalinos y también para las personas que venían de regiones. Del 75 para adelante, ¿cómo ha sido el desarrollo de Metro? Vamos contando, porque parte con esta ramal que es la línea 1, pero se empieza a extender a lo largo de una ciudad que también empieza a cambiar radicalmente año a año, digamos. Bueno, efectivamente, el año 75, como bien señala, inicia la operación Línea 1 con 8 kilómetros entre San Pablo y Moneda. 2 años después entra en operación la Línea 2, en Los Héroes, ¿cierto?, hasta Los Valles, y posteriormente se extiende la línea 1 desde Moneda hasta Salvador el año 79. Y desde ahí no ha parado de crecer. Posteriormente se extendió la línea 2 hasta Escuela Militar, después la línea 1, perdón, hasta Escuela Militar, después la línea 2 hasta Santa Ana, y así todos los distintos gobiernos han ido sumando. Y ahora, ¿cierto?, tenemos operativas las líneas 3 y 6, que son las líneas más modernas de América, y todas las nuevas líneas que vienen, la línea 7, que ya esperamos pronto iniciar obras, las líneas 8 y 9, que ya estamos avanzando con los estudios de ingeniería, van a ser de última generación, con las mayores comodidades para todos los vecinos, llegando a comunas que tiempo atrás la verdad es que no tenían ni siquiera
una manera imaginativa de movilizarse y ahora estamos, ¿cierto?, avanzando con el metro. Ahora, hay muchos desafíos por delante, pero para también tener las cifras creo que son muy reveladoras de la importancia que tiene Metro, no solamente para Santiago, sino también para todo el ecosistema nacional que, claro, la persona que viene de región a Santiago usa Metro también, o sea, y más que la planificación, el desarrollo urbano que también se ha dado en torno a el tren subterráneo, que muchas veces no se ve, pero está presente en la superficie. En ese sentido, ¿cuántas personas, Luis de Granche, le pregunto, se transportan anualmente en el metro de Santiago? Un número que ha ido creciendo porque también la demanda lo ha hecho y la oferta en términos de los distintos lugares que se puede llegar con el metro también ha aumentado. Bueno, efectivamente, todas las extensiones generan un aumento en la cantidad de pasajeros porque más personas se ven beneficiadas del proyecto. Hace 2 años, previo 18 de octubre, previa pandemia, en un día como hoy, por ejemplo, Metro transportaba 2,8 millones de pasajeros. Luego de la pandemia, ¿cierto? Esta cifra ha bajado mucho. El año pasado, por ejemplo, en julio, movíamos apenas 270.000, 280.000 pasajeros, es decir, solo un 10%. Y el día de hoy estamos moviendo un 50% de lo que movíamos hace 2 años, 1.400.000 al día, porque claro, todavía hay algunas medidas de restricción, todavía los estudiantes no entran a clases presenciales, hay ciertas actividades que se están desarrollando de manera online, como el teletrabajo y muchas otras, pero hemos ido aumentando progresivamente y bueno, tenemos que seguir avanzando porque independiente, ¿cierto?, finalmente de la cifra de pasajeros que logremos acceder a la red, es un servicio esencial para la ciudad que genera nuevas oportunidades, que mejora la calidad de vida y por lo tanto nosotros tenemos que seguir funcionando de la mejor forma posible. En estos 46 años de historia, Luis de Granche, me imagino que el punto más difícil de Metro de Santiago, fue la noche del 18 de octubre, ¿no? Sin duda, eso fue uno de los momentos más difíciles. A mí me tocó vivirlo aquí mismo, en este mismo lugar donde estamos en el centro de control de las líneas convencionales, de las líneas 1, 2, 4 y 5. Y acá veíamos con dolor, con sufrimiento, con impotencia cómo iban siendo a atacar las distintas estaciones. Sin embargo, los equipos de Metro lograron recuperar de manera bastante rápida, bastante eficiente, con mucho compromiso lograron recuperar las estaciones, devolvérselas a las comunidades. Fueron tiempos difíciles, sin embargo, yo creo que hoy en día somos una empresa más resiliente, con equipos aún más comprometidos con su trabajo, que es mejorar la calidad de vida de las familias y por supuesto que estamos optimistas respecto a lo que viene el futuro y a los nuevos desafíos que como empresa vamos a enfrentar. Claro, porque también no fue solamente las imágenes que eran bien impactantes en términos de la infraestructura que se perdía y cómo se tenía que levantar tiempo después, sino desde lo simbólico. Yo recuerdo muchas declaraciones de usuarios, de usuarias de Metro que decían, pero ¿por qué el Metro? ¿Por qué el Metro si finalmente cumplía también un objetivo de democratizar de alguna manera la conectividad de Santiago, de lograr también ayudar a que las personas acortaran sus tiempos de traslado, por ejemplo, de la casa al trabajo, que sigue siendo un tema muy difícil y muy a discutir, digamos, pero efectivamente da esa posibilidad de poder conectar los distintos barrios, los distintos sectores, los distintos segmentos etarios, o sea, segmentos socioeconómicos, digamos. Hay un tema simbólico que también se profundizó, yo lo escuché muchas veces en lo que sucedió ahí con el metro. Sí, es difícil tener una explicación tan específica. Yo creo que hay varias tesis y varias hipótesis que tratan de explicar un poco la situación que aconteció. No obstante, nosotros nos quedamos con la capacidad que tuvieron los equipos de Metro de devolverle las estaciones a las comunidades. Nos quedamos con el cariño, con la alegría que fue para cientos de miles de familias recuperar lo que era su estación. Familias que producto del cierre de estaciones como Plaza Puente Alto, Plaza Maipú, tardaban 3 horas en su trayecto. Cuando las reabrimos pasaban a demorarse 40 minutos en su trayecto y eso mejora de inmediato su día a día. Yo creo que la historia finalmente nos va a ayudar a entender qué fue lo que ocurrió y por qué el metro, cierto, fue la víctima ese día, la principal víctima, porque hubo también muchos otros ataques.
Pero no obstante, como te dije, nosotros estamos mirando hacia el futuro, estamos esperanzados, estamos llenos de energía, de entusiasmo para seguir acercando a la gente, para seguir conectando a todas las comunas del Gran Santiago y dar un aporte a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias. Y esos son los pasos que se siguen. Obviamente se vieron suspendidos en términos de la cronología, del cronograma más bien, por lo que sucedió ahí en el estallido social. Pero es bien relevante los desafíos hacia adelante, la extensión que sigue avanzando de parte del tren subterráneo, Luis. Y en ese sentido, por ejemplo, que llega a La Pintana, que llega a puntos donde siempre se pedía metro, pero no llegaba, donde es muy difícil la locomoción, donde puede significar un cambio o por lo menos una mejora en la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo ven desde la empresa lo que se viene en adelante, que es bien ambicioso y bien desafiante al mismo tiempo? Bueno, como tú bien señalaste, se vienen proyectos interesantes en la línea 7, que ya estamos a puertas de iniciar obras, que conecta Renca, Cerro Navia, Quinta Normal con el centro de Santiago, Providencia, el sector oriente, y que además va a descongestionar la línea 1. Y además la línea 7 es fundamental para que se construyan las líneas 8, la 9 y la futura extensión a Bajos de Mena. Es fundamental porque la línea 1 ya no da abasto. Por lo tanto, la línea 7 descarga la línea 1 y por eso es tan importante. Los vecinos de La Pintana se levantan en promedio 45 minutos más temprano que los vecinos de Vitacura. Y eso es consecuencia de la inequidad social, de la inequidad territorial que tenemos como ciudad. Y en ese sentido el metro es tremendamente democratizador. El metro genera nuevas y más y mejores oportunidades. Por lo tanto, es fundamental seguir avanzando. La línea 9, que va desde Santa Lucía hasta La Pintana por el eje Santa Rosa, o la línea 8, que cubre el eje Los Leones, Macul, La Florida y que llega hasta Camilo Enríquez, Puente Alto. Son proyectos de extraordinario valor, o la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena también. Tú cuando llegas con una estación generas un sistema de actividades completamente distinto en el entorno. Generas más trabajo, generas más comercio, generas más servicios. Hay mucha gente que entra a una estación de metro sin usar los trenes. Por ejemplo, un 20% de los pasajeros que entran a una estación no se sube al tren. Entra a la estación porque necesita pagar cuentas, necesita comprar pan, necesita sacar plata, muchos otros servicios, o simplemente cruzar la calle porque es más seguro. Es decir, metro es mucho más allá que un medio de transporte. Metro es un actor relevante en lo que es la intermodalidad y en lo que es avanzar hacia una ciudad más justa, más equitativa y que mejore la calidad de vida de las familias. Sí, como todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Me quiero quedar un segundito en las cosas malas, pero más bien en las críticas que en los últimos años, porque lleva tiempo esto, se ha hecho al servicio de metro, Luis de Granch, en términos de el hacinamiento que se vive en los vagones. Claro, con la pandemia, con la interrupción del servicio antes de la pandemia, eso tuvo algunos cambios, pero de todas maneras siempre ha sido, no siempre, desde hace varios años, debido a la alta demanda que ha tenido el metro de Santiago, ha sido una crítica, finalmente condiciones casi inhumanas de dirigirse de un lugar a otro en uno de los trenes de metro. ¿Cómo se ha ido abordando eso? Porque es una situación bien compleja que obedece, insisto, a la demanda, pero de todas maneras que tiene que ser dentro de un servicio de calidad como el objetivo de metro. Bueno, absolutamente de acuerdo, somos muy conscientes de ese conflicto que tenemos. Durante la pandemia ha sido distinto porque la demanda ha bajado significativamente, los trenes van muy despejados, ¿cierto? Tenemos menos de la mitad de los pasajeros, pero no obstante, lo que tú mencionas sí ha ocurrido y es probable que ocurra a futuro, y por eso es fundamental avanzar en las nuevas líneas. La gente, pese a en periodos punta ir más apretada, y hace 2 años atrás, la verdad es que los niveles de hacinamiento al interior de los trenes era preocupante. Habían pasajeros que tenían que dejar pasar varios trenes. Yo lo veía, yo uso todos los días metro y vivo eso y viví eso, ¿cierto? Permanentemente. No hay nada más frustrante que esperar y dejar pasar 3 trenes y decir cuándo voy a entrar, digamos, y tener que entrar a presión. Exacto. Es bien complejo. Exactamente, y por eso estamos trabajando en la nueva línea 7, por ejemplo, que va a ayudar a descongestionar la línea 1. Con la línea 7 eso debiese dejar de suceder, debiese dejar de ocurrir. Por otra parte, las alternativas a metro tampoco son adecuadas. O sea, si es que metro tiene estos niveles, o tenía, ¿cierto? Sí. Previo a pandemia, estos niveles de hacinamiento, es porque las alternativas tampoco eran buenas. O sea, las personas preferían ir como apretadas
al interior de metro, porque eso significa, ¿cierto?, llegar a tiempo y llegar en forma más confiable, que son dos atributos que tiene el metro. No obstante, comparto absolutamente este desafío que tenemos, esta complejidad que era antes, ¿cierto?, previo a la pandemia, el nivel de hacinamiento, y por eso la expansión de nuevas líneas, como la línea 7 en particular, va a ayudar a descomprimir mucho los tramos más cargados, sobre todo la línea 1, entre Baqueano y Salvador, que es el tramo más cargado. Así que ese es el desafío, somos conscientes de ello y hacemos los mayores esfuerzos para mejorar la calidad de vida, la experiencia de viaje de nuestros pasajeros, que es la razón de ser de la empresa. Claro, y aquí se plantea como una integración de los distintos medios de transporte, lo que es metro, a veces se consigue bien, a veces se consigue mal. Hay un tema ahí con respecto también a lo que sucede en la superficie, por eso la alta demanda que ha tenido en los últimos años, prepandemia, Metro de Santiago. Y voy a aprovechar una pregunta que me hacen aquí por interno para hacérsela al presidente de Metro, porque creo que es bien relevante en esa interconexión de los medios de transporte. ¿Cuándo podría llegar el Metro de Santiago, Luis de Granch, al aeropuerto? Ese es un tema que está bien pendiente y que siempre ha sido una aspiración de varios actores del sector. Bueno, ese es un proyecto precioso, es un proyecto que tiene factibilidad también. Hemos tenido interesantes conversaciones con el MOP porque la modalidad de concesión pareciera ser más ad hoc a la demanda, al tipo de servicio que hay que ofrecer. Y la línea 7 tiene la gracia de que las estaciones que están en la comuna de Renca están mucho más cerca del aeropuerto. Claro. Por lo tanto, tú puedes hacer un ramal ya de aproximadamente 5 kilómetros, ¿cierto?, y cobrar una tarifa parecida a la que tienen los buses hoy día que llegan al aeropuerto, que es cerca de 1.800, 2.000 pesos. Y por lo tanto son conversaciones que se ha tenido con las autoridades del MOP. Es un proyecto que tiene un nivel de factibilidad. Sin embargo, bueno, entre la pandemia principalmente, las prioridades del país, ¿cierto?, se han ido modificando, pero por supuesto que es una idea muy, muy atractiva y que es explorable, es estudiable, y yo creo que tiene una potencialidad real de concretarse en algún tiempo más. Claro, y es lo que pasa en distintas orbes del mundo. Estamos hablando de años, obviamente ponerle plazo y fechas con todo el cambio también del cronograma de extensión de líneas que ha tenido Metro es bien difícil, pero es cuestión de años. También le pregunto a Luis de Granch, ¿se ha determinado que hay una rentabilidad social? Algún minuto se decía, llegar al aeropuerto por la accesibilidad que tienen solamente algunos sectores de los capitalinos para andar en avión, no tiene una rentabilidad social el proyecto. Ahora eso ha ido cambiando también. Pero absolutamente, o sea, previo a la pandemia, nuevamente, que en situaciones de pandemia los flujos son distintos, sobre todo en el transporte público y en las líneas aéreas, pero considerando que se va a ir recuperando la afluencia, en los sectores de minería, yo me acuerdo, por ejemplo, hacia Antofagasta, hacia la minería en el fondo de la región, habían 30 vuelos al día, sí. Era una locura, y esa gente no es gente rica que vive en el sector oriente, que viaja por turismo, no, es gente que va a trabajar, así como muchos pasajeros usan el transporte público a diario para ir a trabajar, hay muchas personas que usan los vuelos para ir a trabajar a sectores de la minería. Entonces, en ese sentido, cada vez tiene mayor sentido social el hacer un ramal o avanzar en una alternativa de accesibilidad de transporte público de alto estándar, como es un ramal de metro o alguna tecnología similar, hacia el aeropuerto de Santiago. Por lo tanto, yo creo que el proyecto se justifica. Hay que ver, ¿cierto?, cómo se empalmaría con la futura línea 7 y los estudios que finalmente permitan avanzar en esa iniciativa, que yo en lo personal creo que tiene bastante mérito. Luis de Granch, presidente de Metro, muchísimas gracias nuevamente. Se nos acaba el tiempo y en estos 46 años del Metro de Santiago, muchísimas gracias y por supuesto el abrazo a todos los que trabajan en los distintos sectores, porque hay un sinfín de personas que hacen que todos los días podamos usar uno de los metros mejor valorados a nivel internacional. Muchas gracias, que esté bien.